Buenas noches, mi nombre es Lainer Monroy, soy un estudiante de la UNAD. Voy a explicarle el ejercicio número 4 de la materia Arquitectura de Computadores. Instalamos el Visual Studio Code, lo descargamos, lo ejecutamos, le damos a aceptar, Next, le damos Next, Next, aceptar, le damos chulo a crear acceso directo, Next, instalar, finalizar. Cuando ya lo tengamos instalado, instalamos la extensión más TANS. Aquí le va a aparecer la opción instalar. Bueno, le ponemos, empezamos a ejecutar, a crear el código .model small. Se coloca model small porque es un segmento de tamaño pequeño. Data, que es tamaño de la pila. Data, que es donde se almacenan las variables. En este caso tengo una sola, tipo pequeña. Code, movemos el punto data al registro AX, luego movemos el AX al DS, se intercepta con el 21H, y se imprime el H con el H09, la variable nombre. Luego se intercepta con el 21H y se finaliza nuestro código. Y como nos podemos dar de cuenta, dice mi nombre, mi apellido y mi cédula. ¿Cómo realizar la suma? Entonces, le colocamos el punto model small, que es un segmento de tamaño pequeño, punto stack, que es para el tamaño de la pila, punto data, que es donde van nuestras variables, tenemos varias variables, punto code, movemos el punto data al registro AX, luego movemos el AX al DS, se intercepta con el 21H, se imprime y se pide con el H09 la variable dato1. Luego se intercepta con el 21H, se lee los datos con el H01, luego se resta el 30H con el registro AL. Luego se guarda, se mueve del AL, registro AL, a la variable C1. Se, Luego se intercepta con el 21H, se imprime y se pide con el H09 la variable dato2. Luego se intercepta con el 21H, se lee con el H01, lo lee, luego se resta 30H el registro AL. Luego se mueve el registro AL a la variable C2. Movemos el C1 al registro AL, sumamos el C2 al registro AL, sumamos el 30H al registro AL, movemos el registro AL a la variable suma. Se intercepta el 21H, luego se muestra el mensaje con el H09 con la variable resultado. Se intercepta el 21H, con el 21H se intercepta y con el AH02H se muestra en pantalla la variable suma. Se intercepta nuevamente y se finaliza nuestro código. Realizamos la suma. 5 más 3 nos da 8, está funcionando a la perfección. La resta, se pone punto model small, tamaño pequeño, punto stack, que es la pila, punto data, que es donde van nuestras variables, luego se coloca el punto code, que es para iniciar nuestro código,
se mueve el punto data al registro AX, se mueve el AX al DS, luego se intercepta con el 21H, se imprime y se pide el H09 con la variable dato 1. Luego se intercepta con el 21H, se mueve eh, H se lee con el H01 y luego se resta el 30H con el registro AL. Se guarda el registro AL en la variable de 1. Luego se intercepta con el 21H, se imprime, se pide con el H09 la variable dato 2. Luego se intercepta con el 21H, se lee el dato 02 con el H01 y luego se resta el 30H con el registro AL. Luego guardamos el registro AL en la variable D2. Movemos el D1 a AL, luego se resta el D2 con el D2 en el registro AL, luego movemos el AL a la variable resta, se intercepta y luego se imprime, se imprime el H0 con el H09 la variable resultado. Luego se movemos la variable resta al registro DL, luego sumamos el 30H al registro DL y se muestra en pantalla con el H02. Luego se intercepta con el 21H y se finaliza nuestro código. Realizamos la resta. 4 menos 2 nos da 2, está funcionando bien. Para realizar la multiplicación le ponemos el punto model small, que es de tamaño pequeño. Luego punto stack, que es la pila. Punto data, que es donde van nuestras variables. Punto code para iniciar nuestro código. Pasamos el punto dato a AX, al registro AX, movemos del registro AX a DS, luego se intercepta con el 21H y se imprime y se pide a H09 la variable cantidad 1, luego se intercepta con el 21H y se lee con el H01, luego se resta el 30H, el registro AL. Luego se mueve la AL a la variable M1. Se intercepta con el 21H, se imprime, se pide con el H09 la cantidad 30, la variable 30 con la variable 3002. Se intercepta el 21H, luego se lee con el H01, se resta el 30H con el registro AL, luego se mueve el registro AL a la variable M2, se mueve la variable M1 al registro AL, se multiplica la variable M2, se mueve el registro AL a la variable multiplicación, se intercepta el 21 o el 21H, se muestra el H con el H09 la variable resultado. Luego se mueve la variable multiplicación al registro DL, se suma el 30H al registro DL y se muestra con el H02H, se muestra
luego se intercepta con el 21H y se finaliza nuestro código. Realizamos nuestra multiplicación, 5 por 4, no, denme un momento que no puede dar mayor de 10. 3 por 2 da 6, está funcionando a la perfección. La división, se pone el punto model small, tamaño pequeño, punto stack, la pila, punto data, es donde guardamos las variables, como las podemos ver, punto code, se pasa el punto data al registro AX, se mueve el AX al DS, luego se intercepta con el 21H y se imprime y se pide con el H09 la variable división, se intercepta con el 21H, se lee con el H01H y luego se resta el 30H, el registro AL, se mueve el AL se mueve el registro AL a la variable D1, luego se intercepta el 21H, se imprime y se pide con el H09 la variable división, se intercepta con el 21H, se lee con el H01H, luego se resta el 30H con el registro, luego se mueve el registro AL a la variable D2, luego movemos el D1 al registro AL, se divide el D2, la variable D2 se divide, movemos el AL a la variable división, luego se limpia con el AX, se limpia el AX, el registro AX se limpia, se mueve el AL, se mueve el D1 a AL, la variable D1 se mueve al registro AL, se mueve la variable D2 al registro BL, se divide el BL, el registro BL, luego movemos el registro AL al registro CL, se intercepta el 21H, se muestra el resultado, la variable resultado, se muestra, luego se mueve el CL a DL, se suma el 30H a DL y se muestra con el H02H el resultado. Se intercepta con el 21H y se finaliza nuestro código. Se divide 4 entre 2 nos da 2, funciona perfectamente. Muchas gracias.